Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Yala. Y el día de hoy tenemos un invitado realmente de lujo, un amigo además querido. Él es el Sheikh Abdul Karim Paz. Es un reconocido líder espiritual musulmán de origen argentino, conocido principalmente por ser el imán de la mezquita At Tawhid en Buenos Aires, una de las principales mezquitas chiitas en América Latina. Y bueno, como líder espiritual, pues él, Abdul Karim Paz, se ha dedicado a fomentar el entendimiento del Islam en América Latina. Ha organizado diversos seminarios, conferencias y actividades educativas, promoviendo el conocimiento de los valores del Islam y el diálogo interreligioso, en busca de construir puentes entre las distintas tradiciones. Bienvenido, querido Sheikh. Bueno, gracias Katia, gracias por la introducción y bueno, eh, muy contento de estar en tu programa. Y el día de hoy, bueno, lo hemos querido invitar, la situación está muy delicada con este ataque que ha sufrido la República Islámica de Irán. Y realmente los medios de comunicación masiva, que son más bien de desinformación masiva, pues se encargan todos los días de asegurarse de que la víctima, y en este caso Palestina e Irán, aparezca como meritoria de todos los bombardeos, ¿no? O sea, hay una constante política de inferiorización y de construir una imagen de Irán como salvaje, ¿no? Como patriarcal, como, o sea, toda la antítesis de los valores del Islam. Y yo quisiera que el día de hoy pudiéramos precisamente hablar, ¿no? De todos esos valores, porque tenemos que dar realmente la imagen que refleja Irán desde su historia, desde su tradición, desde sus valores, desde su compromiso, porque no se le hace justicia para nada y además que pues esto lo único que fomenta es un ambiente de odio que es pues muy conveniente para impulsar la guerra. Sí, bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Fíjate que el Islam comienza con esta revelación de un Dios misericordiosísimo, bondadosísimo, un Dios que es amor, porque Dios crea por amor, porque Dios no necesita, Dios no le falta, Dios no le agrega nada a la creación, no le resta nada, eh, es puro amor, pura generosidad, puro dar. Cuando tú haces una acción sin necesitar nada, por el bien de la acción en sí, te dicen que eres muy generosa, muy bondadosa, muy amable, muy amorosa. Cuanto más desinteresada la acción, más brilla el amor como un dar sin especulación, sin interés, sin ver nada más que al amado y así es Dios con la creación. Entonces, de ese Dios conocido y adorado no brota sino la paz y el amor y el entendimiento, como es la naturaleza. La pregunta es de dónde entonces brota el odio, de dónde brota la enemistad, la discordia, la desarmonía, el conflicto. Y entonces el Corán tiene una frase que dice, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Ha aparecido la corrupción, el conflicto, el problema, las aflicciones en la tierra por lo que han procurado las manos del hombre. Es decir, como el hombre es libre y puede adorar a Dios o puede idolatrar y creer que Dios es otra cosa, por ejemplo, el ego, porque en definitiva todos los dioses
que ha creado el hombre, no el Dios creador del universo, sino los que ha creado el hombre, son todos proyecciones del ego. Porque Dios hay uno solo y es el creador de todos. Y es misericordiosísimo, como lo presenta la revelación. Fíjate que el profeta dijo, todo el amor del universo es, si el amor, la misericordia de Dios tiene 100 partes, todo el amor del universo, todo el amor de los animales, los hombres, las madres, los amantes, todo el amor del universo, es una parte de las 100. Las otras 99 están destinadas al más allá, porque este mundo no tiene capacidad de recibir el amor de Dios en su plenitud, en su manifestación. Entonces, con un Dios así, que es el creador, porque vos fíjate, todas las cosas tienen su bondad, tienen su razón de ser. Vos sabés que los profetas, que son hombres de Dios, que son hombres humildes, mansos, como diría Jesús, son hombres y mujeres que no se ven a sí mismos, están en contemplación de Dios, están en adoración y en obediencia y en ofrenda y en entrega, porque ven la majestuosidad del Creador, o sea, no se ven a sí mismos, sino creados de Dios. Entonces, no hay lugar para, nosotros tenemos, por ejemplo, para hablarle a los occidentales, que seguramente la mayoría de nuestros videntes ahora son de habla hispana y más bien de Occidente. Viste que, por ejemplo, la figura vamos a figuras conocidas por Occidente. La figura, por ejemplo, de Francisco de Asís. Que Francisco de Asís dicen que en su santidad llegó a hablar con los animales, digamos, a convivir con ellos. Pero vamos más allá de Francisco de Asís, vamos al profeta Daniel. El profeta Daniel, para castigarlo, porque él predica el Dios único, y entonces los dioses de los poderosos no son únicos, son exclusivos. Un Dios que permite la usura es un Dios de pocos. Pero el Dios verdadero prohíbe la usura porque el Dios verdadero alimenta a todos, provee a todos de vestimenta, de refugio, de solidaridad, de amor. Entonces, ¿qué pasa? A Daniel lo tiran a los leones como castigo. Uno de los castigos de los emperadores era hambriar a dos leones y después tirar a sus víctimas al pozo y contemplarlo como quien ve un partido de fútbol. Ese salvajismo hoy en día tiene otra forma, pero ya de esa forma no existe, digamos, ya no existe eso. Lo que hay, desgraciadamente, es un genocidio a la luz del mundo, pero eso ya no hay, ya esa es otra época. Y los leones, cuando Daniel es tirado al pozo o es puesto en el pozo, los leones se convierten como en gatos mimosos de Daniel. Entonces, hay una anécdota en el Islam, te cuento esto rápido y después eh, seguimos hablando de lo que tú digas. Pero hay un profeta, un imán, perdón, un sucesor del profeta, que en la época de uno de los califas abásidas había una mujer, me parece que era Ali al-Hadi, el décimo imán. Había una mujer que empezó a decir que ella era Zainab al-Kubra, era la reencarnación de la hermana del imán Hussein, hija de Ali y Fátima, bueno, como si yo dijera que soy la reencarnación de Pedro el apóstol, ¿viste? O sea, una locura, pero bueno. Y empezaba a difundirlo. Entonces, la cuestión llega a oídos del imam al-Hadi, que en una reunión dice, bueno, si ella es realmente Zainab, pónganla con los leones. Y, y los leones no le van a hacer nada. O sea, si ella es profeta, no profeta, pero digamos, si tiene ese rango, entonces el califa dice, bueno, porque vos sabés que cuando llega el momento, ellos entregan cabezas. Entonces ella empieza a gritar.
Y dice, no, no, yo no soy, mentira, no. Bueno, entonces se descubre toda la cuestión y el califa, un terrible opresor, dice, ajá, dice, claro, le rompió el embrujo ese que había armado, entonces le dice, esta técnica de engañar a la gente sigue hoy con lo que tú dijiste, los medios masivos, viste que es un engaño de la gente, la hechiza. Entonces dice, bueno, ahora que tú has tenido esa idea muy brillante, ahora ve tú a los leones. ¿Tú no eres imán? Entonces el imán Hadi le dice, no, ¿por qué quieres que yo vaya a los leones? No, tú dices que eres imán, así que tenés que ir a los leones, vos tuviste la idea. Ahora vamos a ver qué pasa con vos. Entonces, bueno, la cuestión es que lo lleva a los leones y los leones son como gatos con él, igual, igual que con Daniel. Entonces, para resumir, Dios es un Dios de amor, no apoya a los tiranos, no apoya la fuerza, no apoya la violencia, no apoya el engaño, no apoya la mentira, no apoya la usura, no apoya el egoísmo, no apoya El la capital, insensibilidad, ¿eh? no apoya el capital. No apoya el capitalismo en el sentido, yo puedo tener un capital, entonces hago una empresa y pago Claro, claro. bien y no me Me refería a aprovecho eso. y hago un emprendimiento. Ese capital no es capitalismo, ese es capital. Ese ismo de hacer prevalecer el capital. Yo como tengo de capital, entonces yo te contrato con un sueldo mísero, te expulso si protestás, yo compro al policía, compro al juez. Bueno, ese capitalismo es salvaje. Entonces el tema es que, bueno, la cuestión es que Dios no apoya este tipo de cosas. Entonces, por más que alguien diga, pero mira, tiene un poder, es imposible enfrentarlo. Hoy en día es mundial, encima, olvídate. Tienen bombas atómicas. Estados Unidos dijo que tiene una bomba 28 veces más potente que la de Hiroshima. Eso es que no se puede concebir. 28 veces sería, o sea, la de Hiroshima mató 80.000 personas en 10 segundos y después a lo largo del tiempo mató cientos de miles más, no sé, 300, 400.000. 400.000 multiplicado por 10 son 4 millones, por 30 son 12 millones. Una bomba, imagínate que tardan unos segundos en caer. Entonces tú dices, bueno, si ellos tienen eso, no se puede hacer nada. Pero Dios, el creador, primero es más poderoso que todas esas bombas atómicas. Nosotros adoramos a un Dios que es todopoderoso. Entonces, tú puedes tirar la bomba en Hiroshima, en Nagasaki, esta otra bomba de 30 veces más, 100 veces más, lo que fuera, pero no puedes contra el creador. No puedes cambiar la naturaleza de las cosas. Lo que vas a hacer es desaparecer vos. Vas a desaparecer y la historia va a seguir y la naturaleza se va a recomponer y el mundo se va a recomponer. Si el mundo no es creado para, no fue creada esta maravilla para ese fin. No fue creada para que un caprichoso haga lo que quiera con él y destruya todo. Si vos tenés un ser poderoso, invita a alguien a la casa, si ese alguien invitado que goza de todas las bendiciones destruye la casa, entonces ese anfitrión no es tan poderoso. No lo puede dejar destruir. Y Dios no lo va a dejar destruir. Entonces todo es una ilusión como que van a ganar y van a conquistar. Y entonces esta opresión va a perdurar y es un final negro y hay una preocupación. Pero los creyentes, la verdad que sería muy interesante que la televisión muestre a los creyentes, porque los creyentes son expresión de esa fe. Y están muy tranquilos. Es decir, están mucho más preocupados y estresados los opresores que los que en todo caso han sido atacados. En términos generales, hay excepciones, pero entonces, ¿cómo veo la situación? Yo veo la situación que esto va a ser la tumba de los opresores. Esta acción es muy fuerte. Se han metido con alguien cuyo pecado, ¿cuál fue? ¿Qué hizo Irán? ¿A quién atacó a Irán? ¿Qué expansión tiene Irán? ¿A quién le cobra usura a Irán? ¿A quién explotan los iraníes? ¿A quién maltratan los iraníes? Yo la verdad es que nadie se queja de los iraníes.
Yo nunca vi quejarse mucho de los iraníes. Bueno, los israelíes se quejan de los iraníes, sí, pero se quejan de los iraníes porque los iraníes no le dejan aplastar del todo a los palestinos, bueno, porque le ayudan a los palestinos, pero no se puede ocupar la casa de otro y pretender que ese ocupado me tire flores y me dé la bienvenida y yo lo saque de un cuarto y lo saque de la cocina y lo saque de la casa y lo expulse y lo maltrate y me trate bien él, su padre, su familia, su vecino. Es imposible el proyecto que es sobre la base de la fuerza. Por eso los judíos creyentes, volviendo a los creyentes, le dicen a los judíos no creyentes o distorsionadamente creyentes que no es así como promete la Biblia la tierra prometida. La tierra prometida es una promesa de Dios es un premio de Dios para los buenos, para los creyentes. Y vendrá con el amor, vendrá como expresión del amor y vendrá de la mano del Mesías. En cambio, el proyecto sionista intenta vender que es un Mesías, se presenta como un salvador para un pueblo judío perseguido, pero lo que está quedando claro es que lejos de salvarlos, los está llevando a una catástrofe, cosa de la cual ya se han dado cuenta muchos judíos. Acá tenemos judíos, en Argentina hay muchos judíos, entonces dice, no en nuestro nombre, y salen a manifestar con los palestinos. Otros judíos se llaman, mira cómo se llaman, judíes por Palestina. Y nosotros estamos en contra de lo que están haciendo en Israel. O sea, ¿cómo van a hacer lo que están haciendo? Estamos en contra. Y te digo, yo los he tratado y como son judíos de la comunidad judía, o sea, tienen el padre sionista, el abuelo, el tío, ellos hablan con mucha propiedad porque conocen mucho el interior de la comunidad. Saben mucho y no tienen temor porque son, como te digo, sobrinos, primos, tíos, o sea, son de ahí, de ese entorno. Entonces se hablan y son enérgicamente antisionistas. Y Y, para nada sacan a relucir, más allá de que se llaman judíes por Palestina, no ponen eso como bandera. No, la bandera de ellos es Palestina, es por Palestina. claro, Y así te puedo mencionar muchos tipos diferentes de judíos, bueno, y por supuesto cristianos para qué decir, musulmanes para qué decir, y ateos para qué decir, y hay un montón de gente. El domingo hubo una manifestación acá en Buenos Aires inmensa pro Palestina, nunca se había visto. Porque además empieza a haber banderas iraníes, empieza a mezclarse ya la cuestión, y, y por supuesto es todo un proceso, porque la gente le han metido en la cabeza que Irán persigue a este, persigue a aquel, persigue al de más allá. Pero claro, ¿quién lo dice? Dice, por ejemplo, esta mujer Minini, esta mujer que dicen que la policía la mató por el hijab. Bueno, no hay una sola foto de que la mató por el hijab, pero propaganda. Pero nosotros no estábamos allá, no sabemos. Ponele que no sabemos. Vamos a decir que no sabemos. Puede ser, puede no ser. No entremos en qué pasó. Yo tengo mi idea, el otro tendrá la suya. Pero vos no me podés decir que te importa la mujer iraní si masacrás a la mujer palestina o a la mujer o por a la supuesto. judía que protesta contra Netanyahu en Tel Aviv. Si vos tratás así a la gente, no me vas a decir que a vos te importa la iraní, porque tiene panuelo o no tiene panuelo. Es una gran mentira. Bueno, entonces todo eso se está dando la cuenta. Ahí te termino con esto. Hay un dicho profético que dice, hay demasiada luz para el que quiere ver. Y el que cierra los ojos, por más que haya un sol del mediodía, si cierra los ojos, va a haber oscuridad. Pero hay mucha luz para el que quiere ver. Y cada vez más luz, porque estamos ante un nuevo amanecer. Entonces cada vez la luz es más fuerte y cada vez son más los que abren los ojos. Y en ese, precisamente en ese mostrar lo que realmente hay, ¿no? En Irán, a mí me gustaría que nos detuviéramos un momento en la revolución islámica, ¿no? En la revolución que lleva a cabo Irán
porque se habla una manera como de inferiorizar, ¿no? De inferiorizar a Irán es llamarla régimen, ¿no? Siempre se hace eso, a manera de ponerle como toda esta carátula de dictadura y se dice, ¿no? El régimen que lleva ahí 40 años. Y yo quisiera, o sea, que en este dilucidar lo que es Irán, nos ayudaras tratando de ver qué era Irán, ¿no? Antes de la Revolución Islámica y qué es ahora, ¿no? O sea, Mira, ¿por qué es que se da, ¿no? Esta revolución, ¿cuál es el contenido? ¿Y por qué se vuelve antiimperial? O sea, principalmente este es como lo que más le preocupa justamente al imperio, ¿no? Su apoyo, su solidaridad, como has dicho, con las distintas resistencias antiimperiales en toda la región. mira, Irán era una monarquía puesta por la fuerza, por Inglaterra y después por Estados Unidos, y es una república en medio de monarquías, muchas monarquías alrededor. Ahora, paradójicamente, las monarquías son aliadas de los demócratas de occidentales. Y estos que echaron al rey y invitaron a la gente a un referéndum y a una votación periódica que no se ha suspendido desde el triunfo de la Revolución de 1979 hasta hoy. Hay elecciones municipales, elecciones provinciales, elecciones nacionales, elecciones de parlamento, de diputados, elecciones de presidente. Hay elecciones de asamblea de expertos que son los que eligen o deponen al líder. O sea, el líder tiene que estar sujeto a observación y control. Puede ser sacado, puede ser puesto. Todo se elige. Y lo único que no se elige es, se eligen directamente porque se aprobó, pero después no se eligió más, es que haya un judío en el parlamento que represente a los judíos. Y cristianos que representen a los cristianos. Y deben estar representados por número, es decir, por comunidad. No importa si no reúnen los votos para estar en el Parlamento. Suponte que en una ciudad, no sé, no tengan los 40.000 votos necesarios, 50.000 o 100.000. No. Los demás sí deben reunir esa cantidad de votos. Ellos no. Ellos por solamente ser comunidad judía deben tener su representante en el Parlamento. Un día yo hablé con un nuncio papal acá en la Argentina, un representante del Vaticano, el Papa, y me empezó a decir que la situación de los cristianos en los países islámicos, que yo le dije, mire, yo conozco la verdad, conozco algunos países islámicos, conozco el Líbano, donde los cristianos tienen el poder. Por una constitución francesa, el presidente tiene que ser cristiano, pero son minoría, pero es así como lo dejó Francia. O sea, democracia, nada. De quien se jacta de ser la cuna de la democracia, Francia. Después tenés, le digo la verdad es que yo vivo en Argentina. Argentina es una república, ¿sí? Es una parte de Occidente, ha hecho su proceso de republicano, digamos, de democracia, de valores occidentales y demás. Pero nosotros no tenemos ninguna voz parlamentaria. Nosotros, a diferencia, por ejemplo, yo le cuento de Irán, le dije, yo conozco Irán, usted me habla después de Pakistán, me habló que yo no sé, la verdad que no conozco, lo que no conozco no lo sé. Yo le digo de los países que yo recorrí, que vi. En Irán, cuando llega Navidad, los líderes cristianos tienen espacios en televisión, son visitados por el presidente, los visita el presidente, el líder, van al parlamento, salen en programa de televisión. Aquí nosotros llega el nacimiento del profeta y no nos tienen en cuenta jamás. Yo, la verdad, en el Parlamento no nos dejan entrar. No es que tengamos una banca. No existimos. O sea, no sé usted, la verdad, la experiencia que haya tenido, pero yo le puedo asegurar que nosotros, y es más, acá se nos acusa de barbaridades que nosotros no hemos hecho. Yo nunca vi que acusen en Irán a la comunidad judía de haber puesto bombas que han explotado allí. Por ejemplo, ahora mismo.
Yo acabo de ver una manifestación de la comunidad judía condenando el ataque a Israel. Pero yo nunca vi que los iraníes digan, ustedes son cómplices, no va a quedar ni uno. Entonces, en realidad Irán lo que hizo fue una revolución contra la dictadura, contra la tiranía, que paradójicamente estaba apoyada por Israel, Estados Unidos e Inglaterra, porque la Mossad entrenaba a la policía secreta del Shah y a la inteligencia. Entonces, es el mundo al revés, es el mundo al revés, o sea, y así está el mundo está al revés, por La eso es liberación que aparece como opresión, ¿no? O sea, se liberó del monarca, ¿no? Ahí sí, de un régimen dictatorial, sí. Y Pero ahora ahora lo parece ponen que el al ICO, régimen, ahora lo quieren presentar al ICO como el que llama a los claro, iraníes a rebelarse porque él va a salvar a Irán, pero él va a instalar una república. Ahora ya no va a venir como príncipe heredero. claro. Una república Escúchame, apoyada él por el es el último, imperialismo, pero el padre de este príncipe heredero, que ahora resulta democrático, como el de Siria, este Yulani, resulta que este hombre se llevó mucho dinero de Irán su padre, pero su padre fue puesto por un golpe de Estado de la CIA en 1953. Entonces, contra un nacionalista que su pecado fue nacionalizar el petróleo iraní y decirle a los ingleses, basta, el petróleo está en nuestro suelo y es nuestro, mira qué pecado. Bueno, es una locura, es una locura, lo que realmente dicen y hacen no tiene nombre. O sea, yo acá les digo a la gente, mira, si yo tiro un fósforo en una gasolinera y explota una manzana de un barrio, la gente al unísono diría cárcel perpetua a ese energúmeno, asesino, criminal, inconsciente. Pero si yo ataco una central nuclear, o sea, no se puede creer lo que eso puede llegar a provocar. Y se jactan de que atacaron una central nuclear, de que pueden tirar bombas atómicas, de que ellos que tienen 90 bombas atómicas o 100 o 200 y no tienen control de ninguna naturaleza, no pueden permitir que Irán tenga ni siquiera uso pacífico de lo nuclear. Entonces, es una cosa que este mundo tiene que cambiar. Bueno, apareció alguien en el mundo que se llama Irán, que está dispuesto a sacrificarse para que esto cambie, porque sin sacrificio no se puede cambiar. Mira, tuvimos un papa argentino, Francisco, tenía unos sermones hermosos, unos consejos brillantes. Escribió una encíclica que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos. Somos todos del mismo Dios, somos todos de Adán y Eva. Vamos a abrazarnos, vamos a hacer la globalización de la hermandad y vamos a terminar con las discriminaciones, los engaños, las manipulaciones, los descartes. La verdad que un discurso hermoso, pero no le llevaron el apunte. Recién le llevaron el apunte cuando murió y fueron a reunirse allá porque está en Roma. Yo creo que hubiera estado, no sé, en un desierto no iba nadie, pero digamos, como estaba en Roma, fueron todos allá. Pero si fuiste cuando murió, ¿por qué no le llevaste el apunte cuando vivió? O sea, no hiciste nada de lo que dijo que hagas. Hiciste todo lo contrario. Te dijo basta de hambre, basta de guerras, basta de inmigración forzada, basta de usura, basta de esto, basta de lo otro, tutti fratelli. Todos hermanos. Entonces está claro que el discurso no basta, las buenas intenciones no bastan. La mayoría de los países de las Naciones Unidas, la inmensa mayoría, el 99,9%, dicen que hay que levantar el bloqueo de Gaza y permitir que la ayuda humanitaria llegue a la gente. Algo que a las madres, a los niños, a los ancianos, ¿sí? Bueno, muy bien. Poner un cordón de personas de Naciones Unidas que nada más que llegue a las mujeres, los niños, los ancianos
Y los que andan ahí que no sean militares, no sean resistencia, bueno. Muy fácil, ¿no? Resulta que todos dicen que sí, menos Estados Unidos. Entonces no se puede hacer. Pero acá la prensa dice la democracia número uno del mundo dice que puede que ataque a Irán con armas nucleares. O sea, es una locura, es una locura. Y entonces aparece alguien que no tiene miedo y que dice, ah, bueno, vos me atacaste y yo me voy a defender. Basta de genocidio palestino, basta de expansión en Siria, en Líbano, en donde sea, basta. Entonces, sería hermoso llamar a la Policía Internacional que se ocupe de pararlo, pero no hay, porque la Policía Internacional, que no existe, lo provee de bombas y de propaganda. Ellos. Entonces, no hay. Bueno, ahora apareció alguien que dice, bueno, yo me voy a sacrificar, voy a hacer un papel incómodo de policía. Bueno, en vez de aplaudirlo, ahora se resulta que todos lo critican al pobre policía que se está sacrificando, porque se está sacrificando mucho para frenar a este agresor. Y entonces todos tendríamos que estar pidiendo por Irán, porque Irán es una garantía de paz. ¿En qué sentido? En que, por supuesto, si mañana Irán empezase con, ahora vence a Israel, después vence a Estados Unidos y después empieza a ser un imperio, lo vamos a criticar todos juntos. No hay problema. Basta de imperio, basta de fuerza, basta de locura. Pero hoy por hoy no hay nadie que lo frene. Y entonces, ahora, ¿Dios de qué lado está? Si nosotros estudiamos todas las escrituras sagradas, Dios jamás va a estar del lado del que agrede. El Corán dice, Dios no ama a los agresores. Dios no quiere a los agresores. Es tan bueno Dios que no dice Dios odia a los agresores. Dice, Dios no ama a los agresores. O sea, es tan amor, es tan grande el amor de Dios, que dice, no, a esos no. Al faraón no, al César no. Pero le dice a Moisés en el Corán, mira Moisés, ve y háblale al faraón. Fíjate, ¿el faraón quién es? El faraón es el que mató a todos los bebés judíos para que no nazca Moisés. Pero Dios hace lo que quiere. Y el faraón cría a Moisés en su palacio, porque Asia lo recoge y le dice, tú no puedes tener hijos, mira qué hermoso que es, tengamos este bebé. Bueno, dice el faraón y lo crían ellos, y es Moisés, el liberador. Entonces, Dios le dice, Moisés, ve al faraón y háblale suave, dice el Corán, ¿eh? Mira qué misericordioso, o sea, mató a todos los niños para que no nazca su representante. Nace su representante, él lo cría y después le dice, en el desierto de Sinaí, cuando la zarza ardiente le dice, Dios le revela, dice, te he escogido, Moisés, ve al faraón y háblale suave, porque se ha hecho arrogante, o sea, es un arrogante. Dice, yo soy Dios, es un energúmeno. Dice, yo soy Dios. Háblale suave porque está enfermo de arrogancia. Y muéstrale las señales y los signos de los milagros, para que crea. Pero el otro cierra los ojos y dice, ah, eres un mago, un hechicero. En vez de decir, haces milagros porque eres un hombre de Dios, dice, no, eres un hechicero, te voy a matar. Es una bestia, es un energúmeno, o sea, no tiene límites. Va a matar a lo que es la expresión de su salvación y de su misericordia, el hombre que le envía a Dios para sacarlo del fuego. Y lo mismo están haciendo con Irán. Irán, que es el que lo quiere salvar, porque es el único que le dice, vos no podés hacer lo que estás haciendo en Gaza, porque todo se paga. Vos te vas a ir a otro mundo y llevas sobre tus hombros la desgracia de un pueblo. No te conviene irte de este mundo así, porque después Dios tiene una vida hermosa, pero no para ti. Dios no ama a los agresores. El amor de Dios no te va a llegar. Y tratan a su Salvador, a quien con valentía le dicen, no hagas eso, porque los demás le dicen, sí, hacelo, no importa, yo me voy a ver el fútbol, qué sé yo, hacer lo que quiera, yo de eso no entiendo, hacé. Cuando aparece alguien que le dice, no lo hagas, le tiran bombas. Entonces Dios está con Irán. Y a mí no me hablé de China, de Rusia, no me hablé de eso. No hace falta.
Ni China, ni Rusia. Sí puede ser que lo ayuden, enhorabuena a todos los que ayuden, pero acá Irán es la tumba del imperialismo, es la piedra. Y acordate lo que te digo, y cuando hagamos un programa el día de mañana, si Dios quiere, acordate estas palabras. No las digo yo, las dice el Corán, las dice el líder. Es la tumba del imperio. El imperio que nos molesta en Argentina, que nos molesta en Occidente y en Oriente. Este imperio acá está cavando su tumba, porque se metió con alguien cuyo único pecado, dice el Corán, es decir, Dios es nuestro Señor y no tenemos otro Señor. Y ustedes no vengan a señorearnos porque nosotros tenemos un solo Dios, que es misericordioso. Y ustedes son muy inmisericordios, muy crueles. No son nuestro Dios. Bueno, eso lo podés decir, pero hacerlo es muy difícil. Este Irán lo hace. Entonces, acá está el obstáculo, acá se encontraron con el error y acá está El Salvador, que no sé si va a ser Irán en el sentido que, bueno, Irán, mañana gana Irán. No, puede ser que destruyan a Irán, pero esta es la tumba de ellos. Y te puedo dar algunas señales. Por ejemplo, imagínate, imagínate tú por un momento que Estados Unidos se mete en un problema, empieza a perder sus bases y los pueblos empiezan a ver resquebrajado la protección de las monarquías, que nadan en petróleo y en gas, en energía. Y la gente empieza a, es decir, empiezan a caer los guardianes del sistema monárquico. La gente se desata. Olvídalo. No van a poder con esto. Se han metido en un hueso muy duro. Es el hueso del Islam, es el hueso de Abraham, es el hueso de Dios, es el hueso de Jesús. Es el hueso de los profetas. Yo creo que la historia del imperio se define en el Medio Oriente, o mal llamado Medio Oriente, y esto es un mensaje de liberación. Por supuesto que esto, vos hablás de esto ¿no? En los medios hegemónicos no se puede hablar porque te interrumpen a 2 minutos y te cuelgan por terrorista, por defender al terrorismo. Ya me lo hicieron. Ya me quisieron meter preso por apología del terrorismo. Imagínate, los que tienen bandera de Israel en el estudio de televisión y te acusan de terrorista, dice que vos sos apología terrorista y ellos son apología de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Con la bandera de Israel. Hoy están haciendo eso, no la bandera de Israel hace 40 años. Hoy. Pero se han metido con lo más fuerte que, se han metido con las legiones de Dios. Acordate lo que yo te digo humildemente, no pretendo ser nadie. Yo lo que digo es que yo conozco, estuve en Irán. No sabes lo que es Irán. O sea, tienen una fe inquebrantable. Están preparados para esto. Tienen la mejor escuela, la escuela de los profetas. Olvídate, ellos no los van a poder vencer jamás. Van a destruir, van a matar. Mañana pueden matar al líder. Sí, sí, pueden hacer cualquier cosa. Pero vencer no es eso. Primero, para vencer tienen que mandar infantería. Para mandar infantería se calcula, si en Irak necesitaron 1 millón de personas, acá necesitan por lo menos 2 veces más. No tienen. ¿Quién va a ir a pelear? ¿Qué fuerza de infantería tienen? Usar una Lisi y el Lisi está todo dividido y fragmentado. Lo van a usar porque está escrito, teológicamente lo sabemos, van a recopilar todo lo que tienen y van a hacer daño, ¿eh? Pero no van a vencer. Es un momento durísimo y es un gran momento a la vez. Es una noche oscura y es un amanecer. Lo más indicado es el equilibrio, ni quedarte en la noche oscura ni pretender que te ha salido el sol. Pero un equilibrio es saludable porque si no, te podés. La verdad, hay mucha gente con mucha desesperanza y mucho temor y mucho miedo. Porque la verdad es que si vos no ves un poco de luz, es de temer. La verdad es de temer. ¿Qué querés que te diga? O sea, pero si conectás con la luz, bueno, vos sabés bien de esto. Si conectás con la luz, bueno, la luz es un principio en sí mismo. La oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad no tiene fuerza. La oscuridad es ilusión. En cambio, la luz es real. Hay que dejar entrar la luz
para andar en la oscuridad. Vos podés andar en la oscuridad cuando tenés luz. La luz no es que la tenés vos, la luz te tiene. Bueno, si vos te conectaste con la luz, atravesás un desierto de oscuridad imperturbable. Pero no todos llegan a esos grados, pero nosotros pedimos a Dios que sí, que podamos llegar, porque si no, sos como un niño en la oscuridad y te da miedo. Pero bueno, hablé mucho, discúlpame. Es importante como lo ves vos. Yo te digo un poco, te hablé mucho. Abusé de mi condición de invitado. No, no, realmente todo lo que has dicho abona en el sentido que yo quería darle hoy a esta entrevista, porque precisamente lo que no se entiende, ¿no?, de la revolución islámica son sus apuestas de resistencia, ¿no? Se lo ha criticado mucho porque no se entiende precisamente por qué es que Irán ha apoyado la resistencia a Hezbollah, por qué ha apoyado la resistencia de Hamas. Y bueno, todo esto que tú estás comentando ahora, pues nos da precisamente los elementos. O sea, es ponerse del lado de las víctimas. O sea, esos son valores que están al interior del Corán, que son principios, porque desde ahí, desde esas víctimas, es que se va a construir el nuevo mundo. Entonces tenemos que apoyar eso. O sea, eso está al interior, yo te diría, de las tres espiritualidades que son una, ¿no? Que mal se las ha dividido y se ha hablado, ¿no?, de un judaísmo, de un cristianismo y de un islam, cuando en realidad es una misma tradición con tres momentos de revelación. En realidad, cuando uno Claro, va que en lo además abarca profundo, las tradiciones de otros pueblos, ¿cómo? que Claro, por además abarca supuesto. las tradiciones de otros pueblos. Por Vos supuesto. conocés más que yo, pero yo me acuerdo de joven, leía el viejo Seattle. ¿Conocés el cacique Seattle? ¿Te acordás? ¿No, no? El cacique Seattle era un piel roja de Estados Unidos que le escribe a Washington. Ah, sí, Y Seattle, le sí. dice, Seattle. ¿te acordás que le dice, o Sí, Seattle, le dice, el hombre blanco está medio loco, dice. Yo lo que te voy a decir es firme como las estrellas. Vale hoy y vale dentro de 200 años. Pero lo que tú dices, lo contradices a la tarde y mañana aparece Trump. ¿Viste? Trump dice algo a la mañana. No voy a atacar. Voy a atacar. Eh, no tengo nada que ver con el ataque a Israel. Sí, Israel hizo muy bien y nosotros lo apoyamos con todo. Bueno, es todo el tiempo así. claro. Y Cito le dice, no entendemos al hombre blanco. Para nosotros el búfalo es sagrado. Nosotros pedimos permiso y lo matamos y lo consumimos y usamos su piel y usamos todas sus cosas y agradecemos a Dios, pero ustedes lo matan desde un tren en marcha para hacer diversión de tiro al blanco, o Lo sea, dejan tirado. lo dejan tirado y se divierte, eso para ustedes es divertido, no los entendemos. Nos dicen que la tierra se compra, ¿cuál es el costo de la tierra? No entendemos. Nos dicen que vayamos a un refugio y después nos sacan de ahí. No los entendemos, o sea, es una locura lo de ustedes. Yo ya no tengo edad Y para cuando luchar, se den cuenta de que el oro no se puede comer, ahí ya será claro. tarde. Entonces, cuando se den cuenta que los ríos están contaminados, el aire está contaminado porque quitaron el oro de las montañas brutalmente, o sea, entonces, y ya no habrá bosques, y no habrá abejas, y no habrá flores, y no habrá... Entonces, eso es la tradición de los profetas, que yo te dije al principio de San Juan, ¿cómo se llama? De Francisco de Asís, que hablaba con los animales, sea gracias hermano sol, hermana luna. Hay que retomar esa vía espiritual perdida de Occidente, o escondida, o sepultada, y Irán es un llamado a eso, es un gran llamado a eso, o sea, es una oportunidad de que volvamos sobre nosotros mismos y lleguemos a ese fratelli tutti que decía Francisco. Y además que el Islam reconoce a todos los profetas de las distintas tradiciones, ¿no? Eso es como algo también que hay que recalcar, es decir, no es
Totalmente lo contrario de la visión del pueblo elegido, que ha sido como una tergiversación completa, una muy mala lectura de la Torá, pero que hoy pues se ha vuelto fundamento de todo este camino imperial. Entonces, este estar del lado de Claro, las víctimas, Dios elige en base a la piedad, a la virtud, a la acción. O sea, Dios no elige por tu color de piel, por tu sexo, por tu condición social. Son todas cosas que son dadas, no hay un mérito tuyo. ¿Cuál es el mérito de tener la piel blanca, amarilla, roja o negra? ¿Cuál es el mérito? Yo, o sea, yo nací como nací yo. ¿Cuál es el mérito de ser hombre y no mujer, o ser mujer y no hombre? El mérito. No, el mérito es tu piedad, tu virtud, tu buena acción. Eso es un producto tuyo, gracias a Dios. Entonces Dios te elige por lo que haces, por lo que representás, pero jamás te va a elegir por tu condición social. O sea, a los profetas le decían, no, ¿cómo te va a haber elegido a ti si yo tengo más plata que vos? Yo tengo más hijos varones que vos. Y el profeta Muhammad se le mueren los hijos varones y le dicen, ves, te has quedado estéril. Solo te queda una hija mujer. Perdiste, ya no tenés herencia. Y Dios le dice, pero esa hija mujer es la fuente de las bendiciones. Es la fuente de la herencia espiritual del profeta. Los representantes sucesores del profeta vienen de esta mujer, como Jesús vino de una mujer. O sea, olvídate es no es un feminismo, es una valoración de la mujer de miles de años antes. Y por supuesto, los sacerdotes se oponen a que la Virgen, María esté en el templo, si los hombres nada más pueden estar en el templo. Pero Dios le dice a Zacarías el profeta que la protege y que él la lleve al cielo, al templo. Un profeta es. Y no le acepta. Entonces al final lo obligan a negociar un sorteo. Y en el sorteo siempre sale Zacarías como el encargado de la garantía de que una mujer pueda estar en el templo. Entonces entra en el templo y cuando Zacarías va a verla, ella tiene frutas que no son de la estación. Tienen, suponte, no sé, la uva es una fruta de verano, pero la tiene en invierno. Espectacular. Y dice, María, ¿de dónde has sacado este alimento? Si yo sé cómo te llegan los alimentos. Esto me lo mandó Dios. Le dice María con total tranquilidad, ¿viste? Esto me lo mandó Dios. Y Zacarías dice, tienes un nivel superior a todos nosotros. O sea, a ti te alimenta Dios directamente del paraíso. Bueno, eso está en el Corán. Entonces, hay que estudiar un poco más los libros sagrados. Yo siempre recomiendo leer el Corán, porque leer los otros libros sagrados a la luz del Corán, porque el Corán está en árabe, está en el idioma que se reveló, es muy, muy puro, muy sin tocarse. Nosotros de la Biblia y de los evangelios tenemos traducciones, no tenemos los originales no están, los originales no están. El único original que y nos está muy quedó es el Corán. manoseado, igual que la Torá también. Nos quedó el Corán como el único libro original. Bueno, usemos el Corán, usemos el intelecto y, eh, y repensemos la situación de las fuentes de cómo estamos siendo educados para llegar a permitirnos que haya un genocidio a cielo abierto en vivo y en directo. No se puede, no puede ser. Dios no ama eso, Dios no quiere eso. Dios ama el bien, la buena acción y la fe. La fe que es agradecimiento, es humildad, es servicio. Y es ponerse del Así que lado de las bueno, víctimas.
Y es empatía con el débil. Eso está en la naturaleza humana. Cualquier persona que ve una escena a un tipo fuerte pegándole a un débil va a tomar partido por el débil. Y si toma partido por el fuerte, tienes que ver hay qué intereses hay, por qué. No es natural. Entonces tienes que explicar por qué. Pero si alguien va y defiende al niño ante el grandote, vos no le vas a preguntar por qué lo hizo. Porque es natural. Todos lo hacen. Pero si va y defiende al grandote contra el niño, ahí sí tenés que preguntarle, ¿y usted por qué hizo esto? Bueno, porque a mí me conviene, porque este es mi socio, me paga. Cualquier cosa te puede decir, pero digamos, ahí cabe la pregunta, ¿por qué? Pero si va y defiende al niño, no le vas a preguntar por qué lo hizo. Vaya al tribunal y dé explicaciones por qué defendió al niño. Nadie, eso es natural. Así que bueno, estamos a la orden, Katia. Cuando Muchísimas quieras, gracias, saludos. querido Abdul Karim. Dale, nos vemos. Gracias a ti y que vaya muy bien. Eso. Venceremos. Que Dios dé la victoria a los buenos, Amén. para beneficio de los malos también. Que se beneficien los malos de la victoria de los buenos. Lo peor que le puede pasar a los malos es que ganen, que nunca ganan, pero digamos. Es verdad. Lo mejor que le puedo decir es que lo frenen, porque si no siguen haciendo el mal y se perjudican más y más y más. Es doloroso, pero es mejor que los paguen. Así que bueno, te dejo porque gracias por todo y nos estamos viendo. Claro que ¿Vale? Saludos. sí. Chao, chao.